Hola, buenos días a todos y a todas. Esperamos que estéis bien y que llevéis la situación lo mejor posible. Hoy, día 22 de abril, vamos a hacer un vídeo más explicando el tema de los arrendamientos de locales de negocio o de industria. Mi nombre es Juan José Rubiño, abogado de Rubiño Abogados, y tenemos a Esther Ramallo, intérprete de lengua de signos. Bien. Habíamos dicho en otros vídeos que se había regulado expresamente todo lo relativo al arrendamiento de viviendas. No se había dicho nada de los arrendamientos de locales de negocio o de industria. Bien, por fin tenemos aquí algo al respecto que intentaremos explicar de la manera más sencilla posible. Antes de entrar en profundidad en el tema, quisiéramos recordar dos cosas. Una, la ley prevé, y es también opinión de Rubiño Abogados, que se debe primar el acuerdo entre las partes. Es importante que se intente llegar a un acuerdo entre las partes. Creo que tanto inquilino como propietario deberían transigir y entender la situación que se tiene, intentar llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, por favor, documentarlo. Plasmar ese acuerdo en un documento. Es importante porque se podrá utilizar o se deberá utilizar a efectos fiscales, de impuestos y a efectos de grabaciones de gastos, etcétera, etcétera. Insisto, documentarlo. Quisiéramos recordar también que en situaciones extremas de imposibilidad de cumplimiento por parte del inquilino, ampara al inquilino la cláusula rebus sic stantibus, es decir, no ha sido posible llegar a un acuerdo con el propietario y además no tengo posibilidad de cumplir con mi parte del contrato, que es pagar esas rentas, de ninguna de las maneras. La cláusula rebus sic stantibus, os recuerdo lo que es en un contrato bilateral en el que las dos partes tienen una obligación recíproca. El propietario tiene que cederme a mí un local para que yo lo use y yo a cambio tengo que pagar unas rentas rendaticias. Si con ocasión de una causa de fuerza mayor, que entendemos que no existe otra definición mejor que la del estado de alarma, no contemplada en el contrato, y normalmente no se contempla, por lo menos la causa de fuerza mayor que tenemos ahora está difícilmente contemplada en los contratos de arrendamiento, yo me veo en la imposibilidad de pagar, y si lo hiciera, además se produciría un enriquecimiento injusto para la otra parte. Puedo alegar la cláusula rebus sic stantibus para evitar que me desahucien, y estaría más que justificado, y entendemos que es más que defendible, que no es posible ese desahucio. No es de aplicación automática, se debe defender ante un juzgado, y nos consta que el Consejo General del Poder Judicial quería o quiere introducirlo como alegación posible en un procedimiento de desahucio, la causa de fuerza mayor. Tan es así que creemos, en opinión de Rubiño Abogados y de muchos juristas, que se puede intentar también obligar al propietario arrendador a moderar el contrato. Es decir, yo podría pedirle a un juez que le obligara a reducir las rentas, y eso me refiero cuando digo moderar, o se le puede pedir al juez que se le obligue a no tener derecho a cobrar renta alguna, o incluso, y nos vamos a un caso más extremo, podríamos pedir la resolución del contrato, ese contrato se dé por acabado, sin que se entienda en ninguno de los casos que yo, inquilino, he incumplido, porque está más que justificado mi incumplimiento. Sentadas estas dos premisas, la del acuerdo y la de la cláusula rebus sic stantibus, la ley, entramos en profundidad en lo del tema de hoy, la ley diferencia, y al igual que lo hacía con respecto al arrendamiento de vivienda, entre grandes propietarios o grandes tenedores, tenedores de tener, de ostentar, y ahí mete, en ese cajón mete también a la empresa pública y otro tipo de propietarios. Bien, ¿qué es un gran propietario o gran tenedor? Es aquel que tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que tiene una superficie construida, no útil, construida, de más de 1.500 metros cuadrados. Si estamos ante ese tipo de propietario, empresa pública o gran propietario o gran tenedor, podemos solicitarle, si es que no ha habido acuerdo, insistimos en que el acuerdo siempre prima, podemos solicitarle la moratoria o la reducción de la renta. La moratoria o la reducción de la renta. ¿Qué pasa si pido la reducción de la renta como inquilino? El gran propietario o la empresa pública o el gran tenedor no tienen por qué aceptarlo. No se le puede obligar a la reducción de la renta.
al menos por este camino. Sí que podríamos hacerlo por el camino de la cláusula rebus sic stantibus, pero ese camino es judicial. Bien. Sí que ha de aceptar, y es de aplicación automática, la moratoria. Es decir, no ha sido posible que me afecte la reducción de... Es decir, primero, no ha sido posible el acuerdo. Segundo, no ha sido posible que me afecte la reducción de la renta. Pues en cualquier caso, tiene que aceptar sí o sí la moratoria. Es decir, básicamente es lo que yo deje de pagar, se aplaza para otros periodos que ahora explicaremos. ¿Qué plazo tenemos para pedir esto? Un mes desde mañana. Es decir, mañana 23 de abril empieza el plazo de un mes y tenemos por lo tanto hasta el 23 de mayo para solicitar esto. Y se aplica, como decimos, de forma automática para el periodo que dure el estado de alarma y todas sus prórrogas. Es decir, no sabemos cuánto va a durar el estado de alarma, pero hasta que acabe el estado de alarma. Bien, y a las mensualidades siguientes, incluso se puede ir más allá del estado de alarma, siempre y cuando no se haya superado la situación que tenemos. La situación en términos económicos, obviamente. Pero en cualquier caso, nunca más allá de los 4 meses. Por lo tanto, estamos hablando de un plazo máximo de 4 meses de dejar de pagar esa renta renalicia, que no significa que no la debamos, sí, seguimos debiéndola, para fraccionarla en cuotas posteriores en un plazo de 2 años. Plazo de 2 años que comienza en el momento que se supere la situación, o en su caso, después de esos 4 meses de moratoria. Bien, si el contrato dura menos de esos 2 años, pues habrá que pagar esa deuda que tenemos contraída en lo que reste de contrato, sin intereses, sin penalización, sin sobrecoste alguno. Bien, fijaos que la norma no contempla que se condone deuda alguna. No se contempla en la ley. Bien, creemos que es posible mediante un acuerdo y nos consta que hay acuerdos ya al respecto y creemos que se podría incluso defender en sede judicial la condonación de esa deuda por la cláusula rebus sic stantibus. Pero, una vez más, recordamos que lo importante es, o lo que prima, o lo que debe primar es intentar llegar a un acuerdo. Defender la cláusula rebus sic stantibus siempre es en sede judicial porque no es de aplicación automática. Bien. ¿Qué pasa cuando el arrendador no es gran propietario, gran tenedor o empresa pública? Pues el arrendador no tiene por qué aceptar reducción de renta ni moratoria alguna. Bien. Se le puede solicitar, obviamente, pero no tiene por qué aceptarlo. Lo que sí pueden hacer, y eso debe ser también en un acuerdo entre las partes, o en cualquier caso, por aplicación de lo que dice la ley, es utilizar la fianza que en su momento se constituyó para pagar esas rentas que no se han podido pagar, total o parcialmente. Es decir, se puede acordar que si pusimos una fianza de 1.000 euros, se utilicen esos 1.000 euros para pagar esa renta que no he podido pagar ahora, o parte de esos 1.000 euros, 500 euros por ejemplo. Bien, la pega de esto es que el inquilino, desde que se celebra el acuerdo, por lo tanto, si el acuerdo se hace mañana, tiene un inquilino un año para reponer esa cantidad. O lo que reste de contrato, si el contrato no le queda menos de un año. Esa cantidad hay que reponerla sí o sí. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar todo esto y para que sea concedida la moratoria o la aplicación de la fianza a pagar rentas? Bien, si es un autónomo, si estamos hablando de un autónomo, obviamente el primer requisito es que esté de alta en el RETA, régimen especial de trabajadores autónomos, o en la mutualidad correspondiente. Existen ciertos colectivos que no podrían optar por no estar en autónomo y estar en una mutualidad propia. Por ejemplo, los abogados tenemos eso, podemos acogernos al RETA, trabajadores autónomos, o podemos acogernos a una mutualidad de la abogacía. Hay otros colectivos más. Segundo requisito, que la actividad haya quedado suspendida por el decreto de estado de alarma. Seguimos con el ejemplo de los gimnasios. O, si no ha sido directamente suspendida, hay que acreditar,
y aquí hay una diferencia respecto de lo que se exigía para el acceso a la prestación de desempleo. Se ha de acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento de la deuda o moratoria, es decir, si yo lo solicito en abril, tenemos que estar a la facturación del mes natural anterior, que es la facturación de marzo. En un 75% se ha de reducir la facturación en un 75% comparándola con la facturación media mensual del trimestre de enero, febrero y marzo del año 2019. Por lo tanto, lo que hayamos facturado en el año 2019, hacemos la media de los 3 meses, enero, febrero y marzo, y la comparamos con la de marzo de este año. Marzo de este año debería haberse reducido en un 75%. Si estamos ante el caso de una pyme, una pequeña y mediana empresa, lo que dice la ley es que el primer requisito es que su activo no supere los 4 millones de euros, que su importe neto de cifra anual de negocios no supere los 8 millones de euros y que el número medio de trabajadores que haya empleado durante un ejercicio, durante un año, no sea superior a 50. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, que su actividad haya quedado suspendida. Seguimos con el ejemplo de gimnasios. O, si no ha sido suspendida, tiene que acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior a la solicitud. Por lo tanto, si lo solicitó ahora en abril, estamos a la facturación del mes de marzo de 2020, comparándola con el trimestre de enero, febrero y marzo del año 2019. Debería haberse reducida en un 75%. Yo creo que esto es bastante claro y cualquier asesor, vuestros asesores o gestores os explicarán o comprobarán esos datos sin ninguna duda. ¿Cómo se acredita todo esto? La reducción de la actividad, pues en primer lugar se debe hacer una declaración responsable y se debe firmar por el administrador de la empresa si es una pyme o por el autónomo, si estamos ante un empresario o profesional, en el que hace constar esa reducción de la facturación y lo hace constar declarando que efectivamente en base a sus datos contables y a su libro de contabilidad cumple con ese requisito, pero si el arrendador quiere comprobarlo, tiene derecho a comprobarlo. ¿Bien? Si no ha sido por reducción de actividad, sino por suspensión de actividad, es decir, yo sí o sí he tenido que cerrar el negocio, se ha de pedir un certificado a la agencia tributaria o a la comunidad autónoma. No entendemos muy bien por qué se pide esto, porque el Real Decreto de Estado de Alarma ya dice qué negocios o qué actividades se han visto cerradas. Pero en cualquier caso, es fácil pedir esto a través de las páginas web de la agencia tributaria de la comunidad autónoma. Bien, lo de declaración responsable, una vez más, se establece porque de alguna manera legitima posibles sanciones o asunción de responsabilidades de daño y perjuicios por haberse acogido a esta moratoria sin tener derecho a ella, ya que se establece la ley que se deben responder de los daños y perjuicios que se hayan podido producir. Por lo tanto, los arrendadores que comprueben que efectivamente no se cumplen los requisitos y se ha hecho de forma fraudulenta, pueden pedir daños y perjuicios, incluso pueden pedir todos los gastos que ello le haya ocasionado. Bueno, nosotros creemos que está suficientemente explicado. Si tenéis alguna duda, contactad con nosotros y os explicaremos los casos concretos, porque no podemos explicar muchos supuestos en este vídeo. Queremos insistir en este dato. Importante, debe primar intentar llegar a un acuerdo antes que la aplicación de esta ley y antes que la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Y si hacéis un acuerdo, plasmadlo en un documento, por favor. Venga, mucha fuerza y ánimo a todos. Hasta el próximo.